Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Dominical. La sesión plenaria del COE Nacional presentará en las próximas horas al Ejecutivo un informe con argumentos técnicos en el que definirá si se decreta o no un cuarto estado de excepción para frenar los contagios del coronavirus. Debido a la saturación en el sistema hospitalario del país, durante todo el fin de semana se instalaron mesas técnicas del Centro de Operaciones de Emergencia para establecer el informe que será presentado en la plenaria del COE Nacional la noche de este domingo. Con la finalidad de que, conocido este informe, la plenaria decida o no solicitar, obviamente, al señor Presidente de la República un decreto ejecutivo con un nuevo estado de excepción. Zapata aseguró que cualquier decisión que tome el COE Nacional será informado con anticipación. Y pedimos de favor evitar las especulaciones que existen en redes sociales de medidas que no se han tomado. Como el cuarto a través de sus redes sociales, el secretario de Gabinete de la Presidencia, Jorge Huáted. Confinamiento selectivo se pidió antes del feriado de Semana Santa y por un mes. Se tomaron las medidas y la Corte Constitucional dio de baja por tercera vez el estado de excepción. Somos respetuosos de las instituciones y pediremos un cuarto estado de excepción. Y frente a un inminente nuevo decreto de excepción, la Corte Constitucional se pronunció la tarde de este domingo. Justamente por la preocupación que como Corte tenemos ante la crisis sanitaria, en cada uno de los dictámenes hemos procurado guiar y establecer lineamientos para el manejo de la crisis dentro de causas ordinarias. Según Salgado, la Corte Constitucional dispuso a la Presidencia hace 8 meses presentar con carácter urgente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que norme este tipo de situaciones que no son transitorias, pero sí son emergentes y prioritarias. Además, la Corte ha recordado insistentemente al Ejecutivo su obligación de observar los parámetros constitucionales al momento de elaborar los decretos de estado de excepción. Y si bien un nuevo estado de excepción representaría un respiro para el sistema hospitalario, también pone en riesgo el sector productivo. La Cámara de Comercio de Quito se pronunció al respecto y señaló que las medidas como un confinamiento no han dado resultados efectivos para la disminución de contagios. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco y el INSPI confirmaron que la variante de COVID-19 inglesa ya es comunitaria, al menos en 3 provincias del país. Además, confirmaron que existe otro ciudadano con la variante brasileña en la provincia de Loja. Tras recibir las muestras de al menos 6 hospitales de Pichincha, Loja y Sucumbíos, el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco, conjuntamente con el Instituto Nacional de Investigación de Salud, determinaron en su estudio que la variante del COVID-19 británica ya es comunitaria en estas provincias del país. Y dentro de Pichincha también de Quito, de algunos hospitales como el Enrique Garcés, el Hospital San Francisco y el Hospital Vaca Ortiz. Asimismo, el estudio de ambas instituciones revela que en la provincia de Loja, de igual forma, existe otro paciente con la variante de Brasil, que no tiene relación alguna con el primer caso detectado hace semanas atrás. No es una persona que ha estado en contacto con el paciente que el primero que se detectó, que igual nosotros colaboramos en esa detección. Entonces, eso hablaría de que es probable que exista ya una transmisión comunitaria. Ambas variantes del COVID, tanto la británica como la brasileña, que ya están en el país, según los expertos, tiene mayor transmisibilidad, es decir, que se transmite más rápido en las personas y termina afectando más a las vías respiratorias. Y al haberse personas más infectadas, mayor cantidad de personas infectadas en comparación a las variantes previas, quiere decir que vaya a haber más número de personas que potencialmente van a terminar requiriendo cuidados médicos, personas que van a requerir cuidados intensivos, y que lamentablemente van a fallecer. Otro epidemiólogo señala en cambio que estos análisis revelados explicarían el por qué ahora hay tantos jóvenes adultos de entre 20 a 40 años de edad gravemente afectados en sus vías respiratorias. Estamos en una situación más grave y es por la circulación de estas nuevas variantes. La llave que le permite a la célula, al virus entrar a la célula, esta llave se hizo mucho más eficiente, más fácil de ingresar y por lo que se necesita
haya menos cargas virales para que las personas se infecten. En los próximos días, el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco continuará recibiendo más muestras de los hospitales del país para determinar si la variante de Brasil, que es más letal, se encuentra en otras ciudades. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La demanda de atención a pacientes con COVID-19 continúa creciendo en los hospitales públicos y privados de Guayaquil. En estos establecimientos se han habilitado otras salas con el afán de poder internar a la mayor cantidad de infectados que acuden a esos lugares. Los que están aquí, en el área de cuidados intermedios COVID-19 del Teodoro Maldonado Carbo, son pacientes cuyo cuadro clínico está entre moderado y severo. Es decir, ya requieren de oxígeno y de un constante monitoreo. Y ver sus signos vitales y ver cómo va todo lo que es su proceso respiratorio para eso. Debido a eso, tomar las decisiones. Si pasa a cuidados intensivos para la intubación respectiva o se maneja con ventilación no invasiva en cuidados intermedios. De los 86 pacientes que hay internados en el Hospital Bicentenario, que es una casa asistencial de baja complejidad habilitada por el municipio de Guayaquil para afrontar la pandemia, más de la mitad, 46, están en el área de cuidados intermedios que está al tope de su capacidad. Y aquí le damos todo el contingente necesario, que es oxígeno, cambio postural, tratamos de estabilizarlos y derivarlos a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Que tenga una unidad de cuidados intensivos, pues los pacientes que no mejoran durante su paso por el área de cuidados intermedios requieren de intubación. Pero tal y como lo ha reportado la Mesa Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal desde hace varias semanas atrás, en las UCIs de los hospitales públicos y privados de la ciudad no hay disponibilidad. Tenemos diariamente subidas entre 15 y 20 plantillas para ser derivadas. Nosotros ahorita en esta área tenemos 10 pacientes ventilados esperando una cama en cuidados intensivos. Dentro de la unidad de cuidados intermedios hay 3 cabinas de aislamiento. En ellas están los pacientes que forman parte de la lista de espera para una cama en la unidad de cuidados intensivos. El tiempo de espera para el paso es indeterminado. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se intenta que no sean más de 48 horas. En el Bicentenario, por tratarse de una derivación, tarda mucho más. Entonces nos tocan a nosotros tener estable a los pacientes, tratar de lucharlos hasta lo último, complejizarnos en lo que es farmacoterapia. En el Hospital General IES de Machala, en la provincia del Oro, donde también se ha evidenciado un considerable incremento en el índice de contagios, el área de cuidados intermedios cuenta con 19 camas, todas ocupadas. Hemos creado nuevas áreas, sin embargo estas ya se van llenando paulatinamente y en poco tiempo nosotros nos vemos saturados. Luisa María Heredia, 24 horas. Más de 350 personas en la provincia de Pichincha están a la espera de una cama en hospitalización y cuidados intensivos. Los hospitales continúan trabajando al máximo de su capacidad y adecuan otras áreas de atención. La lista de espera de personas que necesitan cama en hospitalización y cuidados intensivos en Quito sigue en aumento. Las autoridades revelaron que hasta este domingo son más de 250 personas que se encuentran en lista de espera. Tenemos una situación epidemiológica crítica. La capacidad que tiene el sistema de salud para poder atender a los pacientes en la lista de espera para camas UCI va en aumento. El hospital del IES Quito Sur, por ejemplo, amaneció este domingo con más de 90 personas en lista de espera de una cama en hospitalización, mientras que para cuidados intensivos. Al día de hoy, el Hospital Quito Sur genera la mayor cifra de pacientes en espera de unidad de cuidados intensivos. 108 pacientes necesitan un ventilador. En el Hospital Carlos Andrade Marín, la misma situación. El director de la unidad de cuidados intensivos explica que hay una lista de más de 130 personas esperando ser atendidas. Tengo 14 pacientes en hospitalización COVID que necesitan terapia y no hay camas. No hay camas. Para el día de hoy fallecieron 9 pacientes en COVID, de los cuales 6 en emergencia, sin poder hacer nada más, ¿no? Lo preocupante de esto es la llegada masiva a diario a los hospitales de los jóvenes entre 20 a 40 años de edad que llegan con complicaciones en sus vías respiratorias. Es un grupo que está siendo muy afectado y es gente joven que llegan en estado crítico a los hospitales. A esto se suma la lista de espera de pacientes que necesitan cama para hospitalización y cuidados intensivos que se encuentran en las parroquias del noroccidente de Pichincha, que suman alrededor de 80. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
Y a pesar de las restricciones que se aplican en la ciudad, el número de incivilidades no desciende. Este fin de semana, la Agencia Metropolitana de Control en Quito intervino más de 25 eventos públicos. Este sábado fue el segundo día de restricciones vehiculares, que se aplica desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Medida acogida por el COE cantonal con la que busca detener el número de contagios. Sin embargo, este fue el panorama. Ya se pueden retirar porque la gente ya se está retirando. Las restricciones ayudan en una medida a contener las indisciplinas. Sin embargo, esto lo único que ha provocado incluso es que las personas se ingenien para evadir la normativa y tener más amanecederos, por ejemplo. Además del incumplimiento de la restricción vehicular, también la Agencia Metropolitana de Control intervino en este fin de semana más de 10 fiestas clandestinas. Fiestas con más de 30 personas, en las que incluso han tenido asistencia más de 400 personas en algunas. Estas han sido 15 fiestas, 10 nightclubs, también hemos cerrado 12 bares, hemos suspendido eventos deportivos en 17 canchas. Son todas estas incivilidades las que provocan el aumento de los casos de COVID-19. Según la intendenta de Pichincha, incluso personal de esta institución se ha contagiado. Hay el 25% del personal que está hasta este momento en total contagiado. Ya hay algunos que han salido del cuadro crítico, pero hay 2 personas que en este momento están con un contagio y síntomas bastante agresivos. Lo mismo sucede con la Agencia Metropolitana de Control. Esto hace que nosotros hoy por hoy tengamos 10 personas afectadas. Estamos aplicando severamente cercos epidemiológicos para evitar que más personas se contagien, y también estamos fumigando constantemente los edificios en las 9 administraciones zonales. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que el objetivo de las restricciones es detener el aumento de contagios. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Más de 2.300 contagios de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas en nuestro país. La cantidad de personas que acude a realizarse pruebas PCR es cada vez mayor en laboratorios de Guayaquil. Según las últimas cifras oficiales, se registran 360.546 contagios de COVID-19 confirmados con prueba PCR en Ecuador. Lo que llama la atención es que un día antes, la cifra era de 358.157. Es decir, que en apenas 24 horas se registraron 2.389 casos nuevos. En los hospitales, la ocupación de camas en las áreas de hospitalización es del 86% y en las unidades de cuidados intensivos del 96%. No hay camas disponibles. Esto preocupa, pues para el doctor Miguel Morla estamos cerca de observar los contagios que dejó la segunda vuelta electoral. Yo creo que a partir del miércoles de la próxima semana vamos a comenzar a ver tal vez un aumento de casos nuevamente. Mientras en los laboratorios cada vez son más las personas que llegan a realizarse una prueba PCR todos los días. Este domingo hubo largas filas. Sí, para descartar cualquier motivo, porque no queda otra. Esta semana tan solo en un laboratorio de Guayaquil llegaron 700 personas diariamente a realizarse pruebas diagnósticas de COVID-19. El 24% resultó positivo. Son 11 las provincias con situación grave de la pandemia, como Guayas y Pichincha, en donde se han efectuado restricciones vehiculares y demás medidas para frenar los contagios. A la par, continúa la fase 1 de inmunización. Las jornadas continuaron este fin de semana. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. El Consejo Nacional Electoral proclamó este domingo los resultados oficiales de las elecciones presidenciales. El CNE confirmó el triunfo de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, quienes serán los próximos gobernantes del país. Este domingo, una semana después de cumplirse la segunda vuelta de las elecciones en el país, el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales de las dignidades de presidente y vicepresidente tras realizar el conteo del 100% de las urnas. Y en virtud que se ha certificado que no existen recursos pendientes por resolver,
corresponde proclamar los resultados numéricos totalizados conforme lo señala el artículo 141 del Código de la Democracia. Con un total de 13.107.457 electores, de los cuales solo 10.829.823 sufragaron, los resultados quedan de la siguiente manera: con el 52.36% que corresponde a 4.656.426 votos, Guillermo Lasso y Alfredo Borrero son oficialmente los ganadores de esta contienda electoral. Este rato el protagonismo deja de ser nuestro y pasa a ser de quienes han sido elegidos, quien ha sido elegido el presidente del Ecuador, Asamblea Nacional. Mientras que la alianza UNES, que auspició la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, obtuvo el 47.64%, que corresponde a 4.236.515 votos. Las elecciones generales 2021 se han caracterizado por su transparencia y respeto a la voluntad de las y los ecuatorianos. Sobre los votos nulos en esta segunda vuelta, las autoridades indicaron que únicamente un 6.72% de incremento de votos nulos se ha dado en esta segunda vuelta electoral respecto a la primera vuelta electoral. Además, se registró un 17.38% de ausentismo, que corresponde a 2.227.634 electores. Con la proclamación de estos resultados, lo que prosigue son las impugnaciones. Los actores tienen un plazo de 48 horas para impugnar los resultados al Consejo Nacional Electoral y 72 horas para apelar al Tribunal Contencioso Electoral. También se confirmó que desde este lunes empezarán a entregar las credenciales a los asambleístas electos, quienes serán posesionados el 14 de mayo. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Este lunes el presidente Lenín Moreno se reunirá con el presidente electo Guillermo Lasso para iniciar el proceso formal de transición ordenada. La cita se dará en el Palacio de Carondelet y la Secretaría Técnica Planifica Ecuador prevé entregar información completa sobre la gestión del actual gobierno. Este fin de semana el presidente electo Guillermo Lasso mantuvo reuniones privadas preparándose con su equipo de trabajo para el proceso de transición de gobierno. La primera cita oficial la tendrá este lunes con el presidente Lenín Moreno en Carondelet. Allí se pretende transferir toda la información del país a la administración entrante. Y a partir de eso, los equipos de trabajo de ambas administraciones, saliente y entrante, tendrán una serie de mesas de trabajo con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el encuentro participará el Comité Técnico de Transición, conformado por el ministro de Trabajo Andrés Ich, el secretario general de la Presidencia Nicolás Issa y la secretaria técnica de Planifica Ecuador Sandra Argotti, así como el secretario de Gabinete Jorge Water, quienes se reunirán con el equipo designado por el presidente electo para este proceso. Se han levantado una cantidad importante de iniciativas prioritarias, información adicional como bases de datos, contratos que están en proceso, un capítulo especial alrededor de las medidas para enfrentar la pandemia y el COVID. La Secretaría Técnica Planifica Ecuador también prevé entregar en una segunda fase un informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, un informe sobre los proyectos y programas que existen en el territorio, un informe de evaluación del COVID-19 y la información sobre el trabajo realizado con los gobiernos autónomos descentralizados. Al finalizar la reunión privada de este lunes, habrá un pronunciamiento sobre el avance que deje la primera cita para la transición entre el gobierno saliente y el entrante. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. La noche de este domingo, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el segundo debate del informe del proyecto de ley urgente de defensa de la dolarización y autonomía del Banco Central y queda entonces para pronunciamiento del Pleno de la Asamblea. Hemos aprobado en el seno de la Comisión de Régimen Económico el informe del proyecto de ley inherente a la dolarización y a la autonomía del Banco Central. Lo que corresponde ahora es remitir aquel informe aprobado a la Presidencia de la Asamblea para que éste a su vez convoque a todos los legisladores al plenario y pueda debatirse en forma definitiva este proyecto en defensa de la dolarización. Hay que defender la dolarización.